Estamos hablando entonces de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hay que hablar de la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la esencia del mensaje, de la buena noticia de los primeros cristianos. En realidad, en los evangelios, lo primero que se encontró y que se consignó fue el tema de la pasión. ¿Por qué? Porque era el anuncio que ellos iban a decir a todo el mundo. Iban a decir, miren, vino Jesucristo y Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó. Eso es lo que anunciaban. Los evangelios en principio eran eso, eran el anuncio de la pasión. Todo lo otro fue consecuencia de ese primer anuncio, porque decían, oiga, ¿y quién era al final ese Cristo? No, es que ese Cristo es Dios. ¿Y cómo que Dios? Sí, Dios que se encarnó. ¿Y se encarnó en quién? En las entrañas de la Virgen María. ¿Y qué hizo? Hombre, y empezó a vivir, hizo milagros y predicó. ¿Y de qué predicó? Del reino de los cielos. ¿Y en qué consiste el reino? ¿Me hago entender? Pero inicialmente fue un anuncio querigmático, un anuncio de la pasión. Entonces, ¿qué es el querigma? Es el anuncio gozoso, el primer anuncio gozoso de la buena noticia, de la buena nueva. Ese es el querigma. Primer anuncio gozoso de la buena nueva. Y el catecismo en el numeral 571 dice, el misterio pascual de la cruz, cuando se hable de misterio pascual, cuando se hable de Pascua, Pascua significa paso. La Pascua judía fue el paso de la esclavitud a la libertad que tuvieron, descrita en el libro del Éxodo, los israelitas, los judíos, en el Antiguo Testamento por brazo de Moisés, ¿se acuerdan? Esta fue la primera Pascua, y la Pascua la fueron recordando los judíos cada año. Era una celebración anual, la Pesach, era una celebración que se venía haciendo cada año de la Pascua. Pues se llama Pascua para los cristianos el paso de Cristo de esta vida a la otra y su resurrección. Entonces la Pascua fue el paso de Cristo, donde ya no fuimos liberados simplemente de la esclavitud de Egipto. Ahora hemos sido liberados por el nuevo Moisés, el definitivo Moisés, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Entonces el misterio pascual siempre entraña pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, cuando hablen del misterio pascual de Cristo, se refieren a eso, a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Aunque hay que reconocer que a la larga todo en la vida de Cristo es misterio pascual. Su propia vida es un misterio pascual, porque su vida está de alguna manera vinculada directamente desde el principio a esa misión salvífica. No fue que Cristo fue descubriendo que Él era Dios, no fue que Cristo fue descubriendo que nos iba a redimir, no, Él sabía para qué venía, lo profetizó con absoluta claridad. Desde el bautismo, Él se hizo uno de nosotros, tomó el pecado sobre sí, ¿se acuerdan que lo dijimos, no? Tomó el pecado sobre sí como si Él fuera un pecador, se puso en la posición de nosotros y se hizo bautizar. Y Juan le dijo, no, soy yo el que debe ser bautizado por ti. Y el Señor le dice, deja, porque así se tiene que cumplirse toda justicia. ¿Qué significa? Que desde ese momento el Padre ya estaba siendo de alguna manera compensado, ya estaba entrándose en justicia con el Padre, ya estaba otra vez la humanidad siendo justificada ante el Padre. ¿Bien? ¿Quién como Dios? Entonces, ¿qué dice el catecismo? Dice, el misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena noticia, de la buena nueva, que los apóstoles y la iglesia a continuación de ellos deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas, por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. ¿Quién como Dios? Entonces, esto hace parte, como les decía, del centro del anuncio. La pregunta es, ¿por qué muere Jesús en la cruz? Y para entender el porqué de la muerte de Cristo, hay que entender algo que hoy se niega, de lo que se habla poco, y al hablarse poco de esto, señores, se mutila el mensaje cristiano, o sea, no se entiende. Hay que hablar necesariamente del pecado original. Hay que hablar del pecado original. El Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, decía que el pecado original es el misterio
sin el cual ningún misterio de la fe se puede entender. Es el misterio sin el cual ningún misterio de la fe se puede entender. Si usted quita el pecado original, no entiende nada, hermano. Usted se perdió, ya. Usted, ¿qué vino a redimir Cristo? Sería la primera pregunta. ¿Por qué se encarnó? ¿De qué pecado nos viene a liberar? Si no estamos hablando del pecado original. El pecado original es el misterio sin el cual ningún misterio de la fe se comprende. Y es que es verdad. Y es que es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Nuestros primeros padres pecan. El pecado original se da. El pecado original es una realidad en la que los cristianos creemos. Aparece claramente en el catecismo de la Iglesia Católica. Los católicos creemos en el pecado original. Hubo un primer pecado de un primer hombre, de una primera mujer, de Adán y Eva, que marcaron definitivamente al género humano. Podemos decir muchas cosas del pecado original. El pecado original, digamos que se llama pecado por analogía. No es propiamente un acto que nosotros cometemos, sino que es algo que contraemos. No es un acto, es un estado. No es cometido, es contraído, dice el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, no es que tú y yo pecamos originalmente, no, nuestros primeros padres pecaron, pero nosotros nacemos en estado de pecado original. ¿Ok? Eso hay que entenderlo bien. Entonces, por eso dice que se llama pecado por analogía, porque no es propiamente algo que nosotros cometemos, sino más bien una deficiencia con la que nacemos. Es la deficiencia de la gracia. El pecado original, más que una mancha, porque efectivamente es una mancha en la medida en que afectó nuestra naturaleza, en la medida en que nos dejó inclinados desordenadamente hacia el placer, poder y tener desordenados, pues valga la redundancia, es no solo una mancha, sino una ausencia. El pecado original es una ausencia, la ausencia de la gracia. Por eso Nuestra Señora, nosotros nacimos sin gracia, o sea, uno nace desgraciado. Pero uno no le dice al niño, ¡ay, tan lindo el desgraciado, mira qué belleza! Desgraciado, ven acá hasta que te bautice. No, hombre, teológicamente hablando, ustedes me entienden, ¿no? Nacemos sin la gracia santificante. Esa gracia santificante es la que nosotros tenemos hoy gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero, ¿cómo sucede esto? En el momento en que los hombres, los primeros padres, pecan, en ese momento nos hacemos, escuchen esto, deudores de una deuda impagable. De una deuda impagable. Por la siguiente razón. Una deuda o una falta se mide en proporción a quien se le cometa. Incluso humanamente hablando. Humanamente hablando. Humanamente hablando es pues, mucho más grave darle un puño en la cara a la mamá que darle un puño en la cara al hermano. Hombre, ambas cosas son graves, ¿no? Pero uno sabe, humanamente hablando, que yo no juzgo solamente un puño en la cara. ¿A quién se lo hiciste? Es la primera pregunta que yo hago. La conciencia, digamos, la razón natural nos enseña que una falta se mide en proporción a quien se le haga. Se castiga incluso civilmente más duramente un atentado contra el presidente que un atentado contra cualquier otra persona, contra un pelele como yo. Se hacen un atentado contra mí y dicen, uy, hermano, casi botan esas balitas en ese muchacho. En cambio, un atentado contra el presidente, hombre, estamos hablando de una proporción mayúscula. Pues bien, sobrenaturalmente es igual. Una falta se mide en proporción a quien se le haga. Y estamos hablando de una falta a Dios. ¿Qué proporción tiene una falta a Dios? Es la mayor, es impagable, es infinita. Lo del Evangelio de hoy. Él debía una deuda impagable para él. Era impagable. Nosotros humanamente no hubiéramos podido pagar esa deuda, señores. Escúchenme en esto, si todos los hombres hubiéramos muerto picados a corta uñas, con limoncito encima, eso no hubiera logrado redimir ni un solo pecado venial. Ni uno solo. Ni siquiera de un santo. No es que todos los hombres, incluida la Virgen, porque aunque los méritos de la Virgen son cuasi infinitos, así lo han llamado los santos, méritos cuasi infinitos, no son infinitos. O sea, no hubieran bastado para reparar el daño que se hizo. Solamente un ser infinito podría reparar el daño que se hizo a un ser infinito. Por esa razón, solamente Dios puede reparar el daño que se hizo contra el mismo Dios. Ahí
en la teología de los testigos de Jehová hay un abismo que ellos no saben resolver. Ellos no saben explicar cómo es que un hombre, porque para ellos Jesús es simplemente un hombre, fue capaz de redimir los pecados de toda la humanidad. ¿Cómo fue capaz de cargar con todo eso? ¿Se acuerdan de la película de Mel Gibson cómo el demonio en el huerto de Getsemaní le dice a Jesús, ¿y tú quién eres? ¿Quién es tu padre? Y le dice, es demasiado pesado, no podrás cargar con ellos, refiriéndose a los pecados. Porque el demonio, según visión de Ana Catalina Emmerich, el demonio no tenía de todas maneras total claridad, según visión de Ana Catalina Emmerich. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el demonio sí conocía que él era el Hijo de Dios? Ya lo había dicho, pero no sabemos exactamente qué significaba para el demonio conocer que era Hijo de Dios. No sabemos, él tenía la perfecta conciencia de que Hijo de Dios significaba ser Dios mismo. No sabemos con precisión. El caso es que lo que le dice ahí es, un hombre no puede cargar con todo eso. Y tenía razón. O sea, el demonio estaba diciendo la verdad. Lo que el demonio no sabía, según esa apreciación, es que no era simplemente un hombre, es que es verdaderamente Dios. Por consiguiente, él sí que podía cargar con toda esa carga. Sí, hombre. Es más grande en él su locura que su inteligencia. Su soberbia era mayor que su inteligencia. Él sabía que no iba a pecar y no obstante se atrevió a tentar. No sabemos exactamente qué pasaba por la mente del demonio. Lo que podemos decir es suponer, suposiciones. Pero entonces, es una manera de manifestar que un hombre en realidad no puede cargar con esos pecados. Señores, ¿no les ha pasado a ustedes que ustedes hablan con una persona y de repente ustedes dicen, no, me siento cargadísimo, me siento cargado, no puedo, no, escuché tantas cosas hoy difíciles que me siento cargado? ¿Les ha pasado o no? Que uno es que se carga. Una palabra pues media delicada, ¿no? Que me cargo, es que ¿qué? O sea, necesitas un polo a tierra pues para descargarte o qué. Pero es una manera como de decir, esto me abruma, esto es demasiado peso para mí. Pues lo mismo, estamos hablando de que era demasiado peso para un solo hombre cargar eso. Solo Cristo, solo Dios mismo puede cargar la falta que se comete contra Dios. Él mismo, como es comunidad, como Dios no es simplemente soledad, sino que Él es comunidad de amor. Él mismo puede venir a redimir, a justificar al hombre por esa falta que el mismo hombre cometió. No me voy a meter en todas las discusiones teológicas, en todas las aproximaciones que existen al respecto, la aproximación de la estricta justicia, la aproximación de la justificación por la realeza, la justificación, un poco de aproximaciones teológicas. No, se los dejo así porque se me hace una manera muy fácil de entender y me parece que es una manera en la que la tradición en general de la Iglesia ha coincidido. Wilson, pero es que de todas maneras me queda pues como una duda en todo esto pues del pecado original y de la ausencia de la gracia. Sí. Puede ser cierto que entre nosotros mismos hayan seres humanos que tengan más afinidad con la gracia, o por decirlo de alguna manera, como menos influencia del pecado original, o menos intensidad de esa ausencia de la gracia, o eso... No, evidentemente existen personas a las que el pecado original parece que solamente les hubiera pintado una uña. O sea, me explico, hay gente que tú ves naturalmente con mayores disposiciones a la gracia, es indudable. O sea, yo no sé si ustedes han visto... Para los humanos mortales, nosotros en general, nos ha tocado unas luchas comunes y silvestres contra el pecado. Uno es luchando, uno es que la lujuria, que la soberbia, que la avaricia, que la vanidad, que no sé qué. Uno es... Y hay gente que nace con una gracia particular. Hay gente que nace... Entonces, son personas que, o por disposiciones naturales, o por privilegio especial de Dios, no es que hayan nacido sin el pecado original, pero tal vez al momento de la gracia, tal vez al momento de recibir el bautismo, recibieron tal sobreabundancia de gracia, o tal vez Dios no permitió que esa persona con esa carencia tuviera una inclinación tan fuerte a la concupiscencia. Sí que es cierto que Dios ha privilegiado a algunas personas, pero también hay que decir que los santos en general no han sido ese tipo de personas. O sea, uno ve a una Santa Laura Vicuña, uno ve a Santo Domingo Sabio, uno ve a Santa María Goretti. Hermanos, son excepciones. Son niños que porque eran niños como con una virtud natural. Es como yo veo una niña en el preescolar, se llama María Paulina.
Mano, esa niña parece que el pecado original le hubiera medio peinado un cabello, le hizo un cachito, un rayito ahí. Sí, son San Luis Beltrán, son santos que tenían una gracia especial de Dios, pero en general, los santos han sido personas comunes como nosotros que han tenido que luchar brutalmente contra el pecado original, brutalmente contra sus inclinaciones, brutalmente contra su triple concupiscencia, contra sus pecados del pasado. Son personas en general, como tú y como yo, que han tenido que luchar. Pero sí hay que reconocer que ha habido almas particularmente favorecidas por la gracia. Diría uno, ¿es una injusticia? No, porque no sabemos el estado de gloria en que están. El estado de gloria no depende de eso, sino depende de la disponibilidad que tú tengas a la gracia con lo que tú tienes. Puede que estos hayan sido muy favorecidos en muchas cosas y no hayan tenido que luchar con tantas concupiscencias como nosotros. Se dice, por ejemplo, que San Luis Beltrán no tenía concupiscencia de la carne. Oiga, que podía haber una mujer y no le despertaba a él ningún tipo de pulsión sexual. Es un santo privilegiadísimo, pues. O sea, es un santo, pues, hermano, decime, sin luchar contra la concupiscencia de la carne. Pero tuvo que haber luchado tal vez, contra la soberbia mucho más que nosotros. O sea, tuvo que haber hecho unas luchas también que le produjeran mérito, porque a la larga la gloria dependerá del mérito. Los que mucho sufrimos por vivir la virtud, mucho mérito adquirimos. Entonces, de alguna manera, tú y yo, que tenemos una vida ordinaria, que nos toca luchar como cualquier cristiano común, que no tenemos esa virtud, por ejemplo, esa virtud natural profunda que tenía San Martín de Porres, que le decían negro mulato, y él sonreía y los abrazaba. Hermano, eso no es ordinario, eso es una gracia especial de Dios. Pero de pronto, cuando a ti te dicen algo que te vuelve un histérico, que tú le quieres dejar a esa persona la nariz pegado a la oreja, así, volteado así, de pronto el hecho de que tú no lo hagas genera más mérito en ti que en el otro, que él era mucho más natural. Entonces a veces uno ve gente que dice, a mí me parece muy normal, yo soy capaz de tal cosa. Te felicito, hermano, significa que ganas poco mérito haciéndolo. Bueno, a la larga quiero también hacer una aclaración de teología espiritual. El mérito no es tanto proporcional al esfuerzo, sino al amor con que se haga. Lo que pasa es que normalmente el esfuerzo requiere mucho amor. O sea, si yo me quedo callado por virtud, sobrenaturalmente, heroicamente, y yo quiero dejar a este sinvergüenza que lo amo en el amor del Señor, este desgraciado, ayúdalo, Señor, porque es mi hermanito. Pero es un desgraciado amado por ti. Y me logro contener, sí, tiene mérito en la medida en que yo me logro contener porque te amo, Dios mío. Si yo me logro contener simplemente por un interés personal, no tiene más mérito. Es un hipócrita. Entonces no es proporcional tanto al esfuerzo, sino el esfuerzo con amor. O sea, el amor es lo que hace. Explícame eso, por favor, del interés personal. Por ejemplo, tu jefe te pega una braviada terrible y tú te quedas callado y tú por dentro dices, este es un desgraciado, pero no le dices nada, eso no es virtud. Simplemente no quieres que te echen, eso es interés personal. Pero si el jefe te pega una vaciada y tú dices, Señor, yo te ofrezco este momento, te pido por él. Si uno lo hace por no ofender a Dios. Si uno lo hace por amor a Dios, te pido por él, Señor, te pido que lo ilumines o lo elimines. Pero hazlo pronto o lo hago yo. Y tú le dices, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Cuando tú no le dices así al Señor, sino que tú le dices de verdad, desde la virtud, Señor, te amo, ahí ganas mérito. En cambio, el que no siente nada, el que le dicen, ve, imbécil, eres un inepto. Lo soy. Soy un inepto, amado por Dios. Hay gente que tiene una gracia excepcional, de verdad, pero entonces son personas que tendrán que ganar mérito de otra manera. Nosotros tendremos que ganar mérito a lo salvaje. Por eso que yo decía en la consagración que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El Señor ayuda muchísimo. Pero no te quita, pues, propiamente la rabiecita y no, te da la gracia para que no te saque de quicio. Muy bien, ¿quién como Dios? Amén. ¿Y después de Dios? Amén. Ok, entonces hay que entender que el pecado original causó este estrago y solo Dios podría librarnos. En el catecismo, en el numeral 603, dice lo siguiente:
Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado. Pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, en cuanto a Dios, imposible que estuviera lejos del Padre. O sea, yo no puedo decir, yo mío, ¿por qué me abandoné? Si él era Dios. Ahí está hablando del Padre, pero lo hizo asumiendo, digamos, la culpa que merecíamos. Al haberle hecho así solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, Romanos 8:32, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Romanos 5:10. ¿Quién como Dios? ¿Qué significa eso entonces? Que nuestro Señor asume nuestra condición sin Él haber pecado. Asume nuestra condición significa, voy a poner un ejemplo para ilustrar, es un ejemplo limitado, pero ayuda a ilustrar un poco. Haga de cuenta que viene acá una persona, apuñala a tu papá, viene la policía, se va a llevar a esa persona a la cárcel y yo que soy hijo, digo, no se lo lleve a él, lléveme a mí. Este es un sinvergüenza, apuñaló a tu papá, ¿cómo que tú te vas a ir a la cárcel por él? Sí. Y miras a tu padre y tu padre te dice, sí hijo, vete tú a la cárcel, para que éste sea libre. Es una locura que solo se entiende desde el amor. Nosotros ofendimos al Padre y viene Jesús y paga la culpa de esa ofensa al Padre. Y el Padre y Él lloran para pagar esa culpa, para que estuviéramos reconciliados, y aún así a nosotros no nos importa y lo seguimos crucificando. O sea, voy a empezar a partir de la muerte de Jesús. Empezamos de cero, pero... A partir de la muerte de Jesús, entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver, efectos de la muerte de Jesús. Bien, efectos de la pasión de Cristo. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás habla de varios efectos de la pasión. Dice, el primero es la liberación del pecado. En Apocalipsis 1:5 leemos, nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Entonces, del pecado original nos libra, ya le voy a explicar bien qué es lo que sucede, porque esa sangre, en el momento en que Él muere en la cruz, esa sangre es la que nos limpia en el bautismo a nosotros, nos devuelve la gracia, quedamos limpios del pecado original y quedamos limpios del pecado actual, atentos, pecado original de nuestros primeros padres, pecado actual el que tú y yo cometemos, ¿ok? El pecado actual puede ser mortal o venial, de nuestros pecados que se llaman actuales, o sea, actuales son los que cometimos nosotros, los que cometemos ahora, también quedamos libres de ese pecado, pero nosotros quedamos, después de ser limpiados del pecado original, permanecen en nosotros las consecuencias del pecado original. Fuimos limpiados del pecado original, pero algunas consecuencias de ellas, no todas, algunas consecuencias del pecado original persisten en nosotros. Por ejemplo, la triple concupiscencia. ¿Qué es la triple concupiscencia? La triple inclinación al placer, poder y tener. Eso permanece, ¿no? Tenemos una triple inclinación desordenada. Por consiguiente, uno puede seguir pecando, pero puede seguir limpiándose con esa sangre de Cristo. Puede, no en cuanto a facultad digna de alabanza, sino en cuanto a facultad que por desgracia tenemos todavía. O sea, no es que tú puedes seguirlo haciendo cuantas veces quieras, no. Lo seguimos haciendo nosotros de todas maneras y Dios nos puede seguir limpiando. La diferencia entre antes de Jesús y después de Jesús es que antes como que todo ese pecado se acumuló en la humanidad. Así pues más o menos lo interpreto. Y ahora no se acumula porque lo podemos confesar y nos podemos poner en paz con Dios con la... Más o menos, pero te lo voy a explicar. La diferencia es que Adán y Eva tenían un pie que con el pecado original les fue quebrado, entonces se les quebró el hueso. Y vino Cristo, y Cristo no nos curó el hueso.
Haga de cuenta que Cristo nos dio un hueso de hierro irrompible. Esa es la diferencia. Significa que, esto es una de ya vamos a hablar de las otras, pero me adelanto un poco. Significa que el pregón pascual dice, oh feliz culpa que nos mereció tal Salvador. El pregón pascual es esa larga oración que canta normalmente el sacerdote en la vigilia pascual al concluir la Semana Santa, que es que esta es la noche, y empieza a cantar, en que ta 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 ta. Cuando canta todo eso, dice, oh feliz culpa que nos mereció tal Salvador. Casi que el pregón pascual dice, hombre, si no hubiera sido por el pecado original, no hubiéramos tenido esta suerte de redención. Nosotros no quedamos iguales que Adán y Eva, quedamos mejores que Adán y Eva. Hombre, pero eso no es posible. Yo veo que siguen matando, yo veo que siguen robando. Lo que pasa es que los frutos de la pasión de Cristo, aunque ya se dieron todos, todavía no los hemos recibido todos en plenitud. Los frutos de la pasión, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan, no los hemos terminado de recibir. ¿Cuándo terminaremos de recibir los frutos de la pasión? En la resurrección de la carne. Ahí nos daremos cuenta que el hombre después de la resurrección de la carne, comparado con Adán y Eva, es un hombre que está en un estado de mayor felicidad, de mayor gloria, de mayor dicha, de mayor alegría, de mayor gracia. La gracia de la redención es superior a la gracia de la creación, pero todavía estamos bebiendo de esos frutos de la redención. Apenas estamos bebiendo. Y por eso en la oración del Santísimo, cuando el sacerdote lo va a reservar, dice que podamos experimentar los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que podamos experimentar, significa que los frutos ya están dados, pero esos frutos van entrando a nosotros paulatinamente. En el pecado original, te lo voy a explicar, nosotros teníamos dones, porque con esto entendemos la pasión de Cristo, ¿bien? ¿Ya les expliqué esto o no? No, esto está en el curso de todo lo que debes saber sobre sanación interior y liberación. Teníamos dones sobrenaturales, preternaturales y naturales. ¿Cuáles eran los dones sobrenaturales? La gracia y los dones del Espíritu Santo. Pero una gracia que se llamaba de creación. Gracia de creación. ¿Bien? ¿Cuáles eran los dones preternaturales? O sea, Adán y Eva tenían la gracia de creación y tenían dones del Espíritu Santo. Los preternaturales tenían la ciencia infusa. ¿Se acuerdan que les dije? Tenía el don de no padecer. O sea, no impasividad o impasibilidad. Tenía el don de la inmortalidad. Y tenía el don de eso se llama el don de la integridad, don de integridad, que es armonía entre facultades. Superiores e inferiores. Y dones naturales tenían básicamente el alma y el cuerpo. Son dones naturales. En el alma tenían facultades, entendimiento y voluntad. En el cuerpo tenían EPS, emociones, pasiones, sentimientos. Eso es muy importante. Esto es lo que se conoce como estado de justicia original. Este es el estado de justicia original. Emociones, pasiones, sentimientos, entendimiento y voluntad. Ok, ¿habías visto esto?
Ok, esto es muy importante porque con esto entendemos qué es la redención y entendemos la dimensión del pecado. ¿Ustedes sí lo habían visto? No. Ah, ya. Ah, el taller de San José. Ok, esto lo explicamos muy bien en el curso Todo lo que debes saber sobre sanación interior y liberación. Esto se llama el estado de justicia original. ¿Qué pasó? Cuando Adán y Eva pecan, quedamos de los dones sobrenaturales privados. ¿Bien? Privados de los sobrenaturales. De los dones preternaturales, perdidos. Y los dones naturales, heridos. Wilson, ¿Adán y Eva naturalmente morían? Sí, Adán y Eva naturalmente morían. Ellos por naturaleza morían, porque las ciencias naturales dicen, hombre, ¿cómo la iglesia puede decir que el hombre es eterno, que sí que era inmortal? Hombre, eso es absurdo, el hombre naturalmente muere, es cierto, pero el hombre tenía un don preternatural que se llamaba inmortalidad. O sea, aunque naturalmente morían, Dios le había dado un don preternatural para que no murieran. Pero físicamente, Físicamente, Adán y Eva físicamente no estaban destinados a morir. pero si no hubieran pecado, Si no hubieran pecado, si ellos hubieran pasado la prueba, no hubieran muerto, se acabó, punto. Seríamos todos inmortales, como lo seremos en la resurrección. ¿Qué pasó? Todo esto perdidos, privados, perdidos y heridos. Entonces, cuando hablamos de heridos es que ahora el entendimiento quedó ofuscado. Perdidos los preternaturales. El entendimiento ofuscado, ¿qué significa? Que nosotros no perdimos el entendimiento, todavía podemos pensar, pero resulta que ya nos cuesta dificultad encontrar la verdad. Ahora el entendimiento, nosotros no tenemos un razonamiento perfecto, fácilmente nos perdemos, aunque podemos encontrarla, no es tan fácil. La voluntad quedó debilitada. Entonces, usted por eso dice, yo me voy a seguir levantando a misa de 7 de la mañana todos los días. Y eso le dura, hermano, el primer día. Al segundo día, estoy muy enfermo, eso me hará daño, madrugar tanto. No, contra la salud. Dios mío, tú me entiendes. Tú me entiendes. Nuestra voluntad quedó debilitada, debilitadísima. Entonces, ¿qué pasó? Las emociones, pasiones y sentimientos, que son dones, terminaron imponiéndose sobre nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Por eso hoy la gente reacciona de manera irracional, es más emotiva, más pasional, más sentimental que racional. Se propone algo, pero luego los sentimientos vienen. Una niña se me acerca y me dice, Wilson, estoy enamorada. Pues muy bien, que estés enamorada, pero es que es un amor que no sé. Hombre, pues dime a ver, es que amo a un sacerdote. No, mía, pues tienes toda la razón, ese amor no puede ser. No, yo sé que no puede ser, pero es que no soy capaz, lo amo. Pero amiga, por Dios, ¿no te das cuenta que estás pensando más con los sentimientos, con tus pasiones, con tus emociones, que con tu entendimiento? No, es que no soy capaz, es que lo amo y él también me ama. ¿Qué pasó? ¿Saben qué era el don de integridad? Era la armonía perfecta entre ambos. Por eso nuestro Señor Jesucristo y la Virgen Santísima, que tenían el don de integridad, nunca tuvieron un desorden en sus facultades superiores e inferiores. Viene Cristo. Lo primero que hace es librarnos del pecado. Al librarnos del pecado, entonces, lo primero que recibimos nosotros es nuevamente la gracia sobrenatural, pero ya no una gracia de creación, sino una gracia de redención. Bien. ¿Qué significa esa gracia de redención? Que es una gracia que contempla una cantidad de nuevos dones que, por ejemplo, Adán y Eva no necesitaban. Por ejemplo, la contrición. La contrición es un don, pero Adán y Eva no necesitaban la contrición.
En principio, ellos la tuvieron, después Dios les permitió ir teniendo una gracia preparativa, una gracia que los prepararía. En el Antiguo Testamento, entre el pecado original y Cristo, hay una gracia preparativa, una gracia que era como anticipos de la gracia. Dios iba dando fe, Dios iba dando gracia de arrepentimiento, iba dando unas cositas, pero no tienen todo lo que nosotros tenemos ahora. Entonces, lo primero que Cristo nos devuelve es estos dones, los dones sobrenaturales. Y nos da una gracia de redención y nos da los dones del Espíritu Santo. Y nos da, acá también falta una cosa, las virtudes infusas. ¿Qué son las virtudes infusas? Que también hace parte de la gracia sobrenatural de la vida. Las virtudes infusas son las 4 virtudes cardinales y las 3 virtudes teologales. Fe, esperanza, caridad, las virtudes teologales. Y las 4 cardinales, ¿cuáles son? Justicia, fortaleza, prudencia y templanza. Esas son las virtudes que regulan la vida espiritual. Entonces también tenían estas virtudes como don sobrenatural. Y nosotros también las recibimos. Pero las recibimos en proporción a la gracia. En proporción a la gracia. ¿Qué significa? Que aunque nosotros cuando nos bautizan tenemos los dones del Espíritu Santo y las virtudes infusas, si nosotros perdemos la gracia, estas virtudes se afectan necesariamente. Esas virtudes se van perdiendo necesariamente. Esas virtudes van necesariamente disminuyendo en nosotros. Estos dones se van perdiendo, se van perdiendo. Una persona que vive habitualmente en pecado mortal puede que sea una persona que al principio no se vuelva, hombre, dejó de ser sabia. No, pero progresivamente va perdiendo su sabiduría, progresivamente va perdiendo su fe. Alguien dice, no, yo vivo en pecado mortal y tengo mucha fe. Tarde o temprano la irás perdiendo. Se lo digo de personas, por ejemplo, que viven en unión libre, que son disque súper devotos. Hombre, sí, todavía pueden tener reservas naturales, porque hay virtudes naturales, pero poco a poco las perderás, poco a poco. Llega un momento cuando se rompe el dique de lo sobrenatural, lo natural no dura mucho. Y estas personas después van a decir, sí, hombre, yo los he conocido, que eran personas católicas, buenas, sobre todo personas que vivían en matrimonio, segundo matrimonio, segundas nupcias, que eran disque católicos. Después uno los ve a los años, ¿y cuál es esa iglesia sinvergüenza que no me acepta, que me rechaza, que no me permite volver a comulgar? Uno dice, progresivamente se fue deteriorando. ¿Qué hace Cristo? Nos devuelve los dones sobrenaturales. Con estos dones sobrenaturales empieza a curarnos los dones naturales. Y por eso la persona que vive en gracia es una persona que puede más fácilmente dominar sus instintos, dominar sus pasiones, sus emociones. Sus facultades superiores dominan más fácilmente sobre sus facultades inferiores. ¿Por qué? Por la gracia, por esta gracia sobrenatural. Viene y cura, va curando esto. ¿Quiénes lo terminan de curar? Los santos, o por lo menos avanzan mucho. Y se cura con algo que se llama la virtud. La virtud es la que cura los dones naturales. ¿Qué significa la virtud? La virtud es una segunda naturaleza. Así la han llamado los maestros de la vida espiritual. ¿Qué es una segunda naturaleza? Que si yo por naturaleza me dejo llevar de las pasiones, emociones, sentimientos, soy perezoso, por la mañana no me gusta madrugar, a casi nadie le gusta madrugar, ¿no? O sea, es riquísimo dormir. Si yo empiezo a ejercitar la virtud de la diligencia durante años, nos pasa lo que hoy le pasa a nuestros abuelos o a nuestros papás, que a las 5 de la mañana están despiertos sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Lo han visto? Sin ningún esfuerzo. O sea, ¡puc! En cambio uno le suena a las 5 y uno dice, 5 minutos más. Ellos, 5 de la mañana, usted sabe que está viejo en el momento en que usted se despierta a las 5 a oír noticias. En ese momento, hermano, usted ya se perdió. Olvídese de su juventud. ¿Cómo vas, hermano? Ya está perdido. Un poquito antes, pero sí. ¿Pero qué fue eso? Es la virtud de la diligencia, en ese aspecto por lo menos, que aunque uno es perezoso naturalmente, se constituyó en una segunda naturaleza. ¿Sí me hago entender? Ya es como natural madrugar, por eso es una segunda naturaleza. Lo mismo la oración.
¿A quién le dio duro al principio, cuando empezó su conversión, rezar el rosario todos los días? A mí. A mí me daba duro. Coger el hábito. Ahora, para mí rezar el rosario diario no me implica ni el menor esfuerzo. O sea, yo ni siquiera tengo que hacer un esfuerzo de decir, oh, por amor a ti. Para mí no es, tengo que rezar el rosario. Es lo natural. Rezar el rosario es una segunda naturaleza. Adquirir el don de la oración. Un regalo muy grande. Lo mismo ir a misa. Más bien para mí es duro no ir a misa. No pude ir a misa por alguna razón. Esa es la virtud. Esto es un tratado de teología espiritual. Algún día daremos teología espiritual, sería maravilloso. Pero es con el hábito la virtud. Entonces, la gracia va generando la virtud, va dando la capacidad que va curando. Ahora, los dones perdidos, los dones preternaturales, ¿cuándo los terminaremos de recibir? Señores, en la resurrección de la carne, gozaremos de todos los frutos de la redención, ahí tendremos, ya no padeceremos, tendremos ciencia infusa, inmortalidad, integridad, tendremos todo. Los santos han tenido ya desde vida, algunos santos, algunos dones preternaturales. Tenemos santos que han tenido ciencia infusa. Santa Catalina de Siena. Ciencia infusa es la capacidad de conocer. A ver, ¿quién me define ciencia infusa? La capacidad de conocer algo sin trabajo, sin esfuerzo de la razón. Sin trabajo. Significa que es algo que yo no tengo que conocer a través de los sentidos ni la experiencia, sino que Dios me infunde ideas, me infunde conceptos, me infunde pensamientos, llegan a mí y me infunden y el Espíritu Santo llega. ¿Te llegó? ¿Te llegó? ¿Quién como Dios? Ha habido santos, otros santos que han tenido el don, por ejemplo, de la integridad. Ha habido santos que han tenido por lo menos un equilibrio entre unas facultades y otras. Ha habido santos. Ha habido santos que han tenido el don de la inmortalidad no, pero por ejemplo de no padecer hambre, 40 años sin comer nada, Marta Robán, solo alimentada de la Eucaristía. Son dones preternaturales, anticipos, pero eso lo tendremos todos más tarde. Serán los frutos de la redención. Esto será lo que se nos devolverá en el momento en que los frutos de la redención se den plenamente. Eso será en la resurrección de la carne. Pero los santos, mientras más cerca de la gracia estés, más cerca de recuperar todo en ti. A ver, ¿es posible que una persona espiritualmente esté, bueno, que no esté muy metida espiritualmente, Sí. la mamá se muera y pueda ella donarle algo de lo que ella sigue? Por decir, una Eucaristía de diario. Sí, claro. Por el eterno descanso del alma. No. O sea, A ver. Que herede esa costumbre. Sí, Que la que que se murió esa le costumbre. herede aquí. Pero En el como momento, pues, que pasó. en el momento en que muera, pues mira, hay una cosa muy curiosa en el libro de Reyes, donde antes de ser arrebatado Elías, le da 1/3 de su espíritu a Eliseo. Le da 1/3 de su espíritu, le deja el manto y le deja 1/3 de su espíritu. Significa que puede haber de alguna manera una gracia que una persona en el momento de morir puede heredar a otra, pero no pues como una gracia de una energía que se transmite, sino un momento de gracia que Dios pueda dar a una persona en virtud de la otra que acaba de morir. Eso puede ser posible. O sea, no, miren, las cosas espirituales hay cosas más extrañas de las que uno se imagina. Desde que no vayan contra la doctrina, Dios tiene mucha creatividad. ¿Te pasó a ti? Se nota que es tu testimonio. O sea, antes de morir tu mamá, recibiste esa gracia. Es una gracia que recibes. Y a partir de ese momento, tú adquiriste un hábito que hasta hoy lo tienes, una gracia de Dios. Adán y Eva tenían los 3 dones, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó con el pecado original? Solo que tenía el don preternatural de la integridad. ¿Y por qué pudo más mejor dicho, de dejarse tentar por el demonio en ese momento? Y lo otro es, o sea, ¿cómo pensar, si nos acabas de decir que cuando en la resurrección vamos otra vez a recibir los 3 dones? ¿Cómo evitar que vuelva a pasar? Ok, resulta que, según Santo Tomás de Aquino, todo está acá. Según los franciscanos, todo está acá. Ha habido una disputa entre franciscanos y entre dominicos toda la vida. Los franciscanos han sido más voluntaristas y los dominicos más intelectualistas.
Lo que explica Santo Tomás de Aquino es que Adán y Eva, el entendimiento de Adán y Eva no tenía de toda manera la plena certeza, como la tienen los bienaventurados del cielo, de que Dios es el bien supremo. En el momento en que el entendimiento comprende a Dios como la verdad suprema, más bien, la verdad suprema, ya es imposible que peques. ¿Por qué? Porque ya no vas a escoger nada más que a Dios. La voluntad va a obedecer solamente a ese Dios. Adán y Eva, aunque tenían una armonía, de todas maneras su entendimiento podía ser engañado, como efectivamente lo fue. Porque Dios, a Adán y Eva, no se les mostró tal como es. Antes del pecado original, la prueba, digamos, los padres de la iglesia lo entendían como que vieran una luz, como que vieran un rayo de su resplandor. Conocían lo suficiente de Dios, lo suficiente como para no rebelarse. Pero no lo conocían todo, porque si hubieran visto a Dios, no se hubieran revelado jamás. O sea, ya hubieran sido confirmados en gracia. Se acabó la prueba. No hay pecado original posible. En cambio, cuando nosotros resucitemos, veremos a Dios cara a cara, porque será ya la gloria incluso en nuestro cuerpo. Nuestro entendimiento no tendrá duda, no habrá manera de ser confundido. En realidad, lo que pasó fue un problema de entendimiento. Los franciscanos sostienen que fue un problema de voluntad. ¿Qué significa eso? Que de todas maneras el pecado entraña un misterio. ¿Por qué termina pecando uno? ¿Por qué? El padre Fortea tiene una reflexión muy interesante, precisamente se hace esa pregunta, ¿por qué pecamos? En el libro Suma Demoníaca, en uno de las cuestiones finales, él se pregunta, ¿por qué pecamos? Te la recomiendo. Es una pregunta filosófica que ha recorrido los siglos y siglos de la tradición y de la filosofía de la Iglesia. ¿Cómo? No, él al final dice que es un misterio. Fortea dice, a la larga es un misterio. Claro, por eso ellos pudieron irse contra su propia libertad. Sí la tenían, siempre. Incluso tú y yo la tendremos después de que estemos en la gloria de Dios. Siempre lo tendremos. Lo que pasa es que nuestra voluntad estará tan clara, tan perfectamente clara de que Dios es la felicidad, que no escogerá nada distinto a Él. Pero es que en el cielo no se puede pecar. Por eso, tú no viniste a la clase pasada. ¿Qué es libertad? Ah, claro, estabas de luna de miel. Uy, uy, uy. Luna de miel, qué bonito eso. ¿Qué es la libertad? La libertad no es la capacidad entre pecar y no pecar. Eso no es la libertad. ¿Se acuerdan que lo dijimos? La libertad no es escoger entre el bien y el mal. La libertad es escoger libremente el bien. Así como entender no es la capacidad entre comprender la verdad y el error. O sea, el entendimiento tiene como fin entender el bien, la verdad. ¿Ok? Entonces, naturalmente, cuando yo conozco el error, me estoy yendo contra mi entendimiento, que se me fue dado para conocer la verdad. Cuando yo peco, yo no estoy ejerciendo mi libertad, yo no estoy siendo más libre. Todo lo contrario, cuando peco soy más esclavo. Y lo vemos en la vida diaria. En el momento en que una persona peca, es el momento en que la persona se vuelve esclava. El pecado jamás da libertad. El pecado es la negación de la libertad. O sea que libertad no es capacidad entre pecar y no pecar. Libertad es capacidad voluntaria de amar a Dios. Eso es la libertad. O sea, lo propio de la libertad es la capacidad voluntaria que tengo de amarlo.